lo que tú puedes aprender en la universidad, la gran mayoría, de hecho lo que sea la carrera de física, lo puedes aprender fácilmente en internet, con un coste de cero. No es casualidad, es provocado por las élites y los poderosos. Quieren saber más que Dios, pero solo hacen el ridículo. Dinámica molecular estudia a un nivel muy pequeño estas estructuras, que en ese caso fue la del SARS-CoV-2, y estudiar bajo distintos conscientes de la importancia que tiene estudiar estas carreras de física. Esta carrera no solamente de física, sino de matemáticas, química, biología o cualquier carrera científica. Todas estas son fundamentales para la generación del nuevo conocimiento. Sí. Las ingenierías utilizan el conocimiento generado por estas carreras básicas, por las ciencias básicas. Y de ahí, de la ingeniería, nace la aplicación. Entonces, primero que nosotros los estudiantes, nosotros debemos aprender y entender la importancia de la carrera que se está estudiando. Hola amigos de Estudio Físico, bienvenidos al tercer capítulo del Manual de Supervivencia. Este es nuestro nuevo podcast que estamos realizando. En esta ocasión vamos a responder una simple pregunta. ¿Cómo un estudiante puede pasar de modelar millones de partículas, moléculas, a intentar manejar un canal de Kik como divulgador científico? Quiero presentarles aquí a Nolasco Ramírez, nuestro invitado del día de hoy. Un gusto, la verdad, me presento, soy Nolasco Ramírez. La verdad es que agradezco mucho que me hagan esta invitación a este podcast en Destello Físico y la verdad es que espero que tengamos un lugar más que ameno para poder conversar sobre distintos temas. Entonces, a darle. Pero Nolasco, no sé si nos puedes, para empezar, comentar un poquito cuál fue tu tesis para tu graduación. Mi tesis. Sí, puedo comentar un poco sobre mi tesis. Principalmente quiero dar un poco de contexto de cómo yo logré hacer una tesis en dinámica molecular. Como ya saben, aquí en la Politécnica, en la SPOCH, existen distintos grupos de investigación, no solamente uno o dos, que los que más se escuchan dentro de la Poli son el GEA, que es el Grupo de Energías Alternativas, o el GDAC, sino que hay muchos grupos más. Dentro de estos grupos, y lo que yo más recomiendo para las personas que están haciendo y siguiendo una carrera de investigación, como matemática, física, química o la que sea investigación y que sea una ciencia básica, es hacer prácticas y tesis en investigación. Lógico, porque si estás estudiando algo de investigación, lo más lógico sería estudiar en investigación. Entonces mi tesis la hice en el grupo GEA, en el cual obviamente dan alternativas, como le dice su nombre, para la remediación ambiental. Entonces, justamente nace de esta problemática. Mi tesis nace de la remediación ambiental, porque cuando se hace minería en un determinado lugar, inherentemente va a haber contaminación de las zonas de alrededor, ya sea la tierra, el agua o el aire. Bueno, puede haber contaminación en estas partes. Entonces, lo que yo estudié es la absorción de metales pesados en la magnetita. ¿Por qué la magnetita? La magnetita tiene propiedades que son muy interesantes a la hora de estudiarlas de manera microscópica. Es por eso que yo también decidí estudiar dinámica molecular, porque en la dinámica molecular se estudian los sistemas de manera microscópica, o sea, partículas pero muy pequeñas, del tamaño de un átomo. Ese es el tamaño que tendrían las partículas dentro de este sistema. Entonces, es el estudio de las propiedades físicas que tiene un sistema muy pequeño. Entonces, en mi tesis yo construí un modelo de magnetita para estudiar la absorción, es decir, que los metales se peguen en la superficie de la magnetita. En resumen, sería eso. Vamos a retomar un poquito más adelante, era solo un preámbulo ahorita para ver de cuál es el tema de tesis. Ahorita, como te estaba mencionando, Nolasco, este sería un podcast dirigido para los estudiantes de primero, segundo, tercer semestre o los que estén ahorita en colegio y no saben bien qué mismo seguir. Entonces, en tu trayectoria como estudiante, ¿cuál fue tu starter pack? Es decir, ¿qué tenías tú sí o sí en la mochila siempre? Que no te podía faltar todos tus días de estudiante. Esa es buena pregunta. En mi mochila, yo creo que tenía casi lo mismo que que las cosas que tenía en bachillerato. Mi cartuchera, en donde obviamente tienes cualquiera de tus cosas, que son un lápiz, borrador, tijeras, marcadores o lo que sea. En realidad, yo solamente utilizaba un cuaderno. En realidad, yo nunca, por eso digo que es una pregunta interesante, yo nunca hacía un cuaderno para cada materia, que es lo más recomendable para llevar toda la materia de manera organizada. No, yo no lo hacía. Yo lo que hacía era, en un solo cuaderno, ir anotando todas las clases que tenía en ese día. Y
lo curioso es que en un semestre escribí, en un cuaderno de 100 hojas, utilicé todo ese cuaderno y todo ese cuaderno, casi, me sobraron como 4 o 5 hojas, pero a la final utilicé solamente ese cuaderno para ese semestre. Yo escribía todas mis clases en un cuaderno y a la final eso fue lo que me sirvió. Es que llevaba una cartuchera, un cuaderno, Uno. uno nomás, uno. Y referente a otro material, pues de ahí las cosas típicas, un calculador o cable de HDMI porque en la Politécnica existen muchos proyectores, entonces obviamente va a ser necesario un cable de HDMI. Entonces, este lo recibí porque era presidente de los respectivos cursos y me lo dieron, entonces eso era lo que llevaba en la ¿Sí mochila. devolviste el cable? No, nunca lo devolví, ya me lo dejaron, o sea, nadie me lo reclamó, los presidentes anteriores tampoco dijeron, Yo oye, sí necesito devolví. este cable, tú sí lo Yo devolviste. sí devolví ¿A quién lo devolviste? al presidente que le correspondía. Ah, claro, uno tiene que dejarlo para los semestres anteriores, pero no, yo me lo llevé. Y ya, pues nadie me lo pidió, entonces ya, pues. Gracias, Poli, por ese cable. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente bloque. A ver, no que para la gente, para que sabe, tú estás ahorita, bueno, imagino que también tienes otras ocupaciones, pero al final, no sé si será como hobby, que es también que nos expliques, que también estás haciendo divulgación como streamer y también he visto algunos videos, algunos reels también en tus redes sociales. Claro, claro. Tengo un trabajo formal. La cosa es que a pesar de que yo quiera ejercer de físico, es muy difícil. Por eso me mantengo con otro trabajo, pero sí, como yo me gradué de físico y como todos tenemos el sueño de ampliar la ciencia, porque uno estudia física para ser investigador. Entonces, Claro. cuando uno estudia física para ser investigador, uno quiere hacer ciencia y generar nuevo conocimiento. Entonces, ese es uno de los objetivos que yo me propuse y justamente en mis canales de Instagram, ahí están algunos reels que yo he subido sobre noticias científicas que han sucedido en un mes determinado. Y la verdad es que me gustó mucho porque además de hacer la actividad de la divulgación científica, uno también se informa sobre los temas que uno está investigando. De Claro. eso se trata la investigación, de también ver qué es lo novedoso, qué es lo que se encuentra en mayor realce dentro del mundo científico en ese momento y te das cuenta que así mismo como en lo político, de la misma forma en la ciencia cambia mucho, siempre hay muchos cambios y se hacen nuevos Exacto. descubrimientos que revolucionan la concepción de la ciencia. Por ejemplo, el más reciente, por decir uno de ejemplo, es un doctor que había logrado revertir el cáncer de páncreas. Ese no sé Ah, si lo escuchaste. sí, se Entonces, hizo viral ese claro, caso. ese se hizo viral, pues entonces, mira que eso es uno de los tantos ejemplos que hay en el campo de la ciencia. Entonces, que eso te inspire, obviamente eso te ayuda a que tú también inviertas tiempo para la divulgación, porque este tipo de casos, alguien que ha logrado revertir el cáncer de páncreas, es algo que se le tiene que dar notoriedad sí o sí. Ahora, cuéntanos, ¿cuál fue este contraste? ¿Cómo lo ves? Ya más o menos mencionas un poco que el trabajo sí es laborioso, ¿sí? Porque a veces mucha gente piensa que solo es grabarte un video y listo, y Ay, no, ya coge y hay lo mucho trabajo sube. No, detrás. no, no, claro. Entonces, esto de pasar de ser ¿cómo sería? Un régimen súper académico e investigativo a pasar así al cómo entretener a la gente. ¿Cómo ves este cambio? ¿Cómo hago el cambio? Bueno, Ujú. es un cambio relativamente fácil porque dentro de la carrera de física obviamente te enseñan a investigar. Tú, como físico, cuando te gradúas, tú lo que deberías es saber lo más mínimo de investigación. Entonces, ya sabía que en el Internet se encuentran un montón de fuentes oficiales, como Nature, en el cual puedes ver hay un montón de bibliografía y de la más actual sobre ciencia. Entonces, obviamente, uno ya sabiendo eso, dónde está la base bibliográfica, uno también aprende sobre cómo hacer la selección de papers, de cuál es más interesante y cuál no. También se puede ver el interés, el interés o la importancia o la relevancia de un paper dependiendo de la cantidad de citaciones, Claro, dependiendo también del campo en el que se trabaje, de su extensión y todo eso. Uno se va dando cuenta de qué paper es tan importante y luego uno hace una selección. Una vez haciendo esta selección, uno puede, por ejemplo, para las 10 noticias científicas las más importantes del mes, se hace así, seleccionando 10 artículos que pueden ser, lo que generalmente hacía era escoger uno de cada campo, ¿no? Por ejemplo, uno de biología, otro de física, otro de astrofísica, y así, para ir variando, ¿no? Entonces, ya depende del criterio y de la opinión de cada uno, del investigador claro. principalmente. Entonces, también en física también te enseñan a desarrollar el criterio. Entonces, eso es también, por eso se me hizo fácil realizar el traspaso de la física hacia la divulgación,
Porque la física te enseñan a investigar y para hacer divulgación necesitas investigar la información, Es verdad. obviamente. En tu tesis, según tengo entendido, se utiliza un servidor o supercomputadora. ¿Cómo funciona esto más o menos? ¿O cómo tú ¿Cómo? realizas estas simulaciones o cómo las hiciste tú? Claro. Tocaría hacer primero una explicación sobre qué es la dinámica molecular. Como ya lo mencioné anteriormente, la dinámica molecular es el estudio de sistemas muy, pero muy pequeños, muy. Entonces, en la dinámica molecular, lo que nosotros tratamos es de resolver las ecuaciones de la física clásica, las ecuaciones de Newton, en especial la fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, justamente de ahí nace su nombre. La física clásica permitió el crecimiento, bueno, el crecimiento y el avance y el nacimiento de lo que es la dinámica molecular. Entonces, teniendo en cuenta de que se estudian sistemas muy pequeños y, obviamente, en un computador, el gran avance que se ha tenido en la dinámica molecular actualmente ha sido al gran auge del hardware. Entonces, antes una computadora en el año 1996, si mal no me equivoco, cuando se generó GRUMACS, cuando se desarrolló GRUMACS, se tenían computadoras que abarcaban todo este cuarto. Y ahí sí Sí, las simulaciones podían tardar ya sea semanas, meses meses, o años, años. pero gracias a la evolución del hardware, que se tienen equipos mucho más potentes, se puede reducir la cantidad de tiempo que se necesita para estas simulaciones. Y son obviamente simulaciones muy largas porque se tiene que hacer el cálculo de la posición, de la trayectoria, de la velocidad en cada momento de la simulación. Es por eso que también la matemática que hay detrás de la dinámica molecular es muy grande y no me gustaría meterme mucho ahí porque sería muy pesado. Claro. Pero lo más importante es que se hacen muchos cálculos matemáticos para poder obtener resultados de interés. Un ejemplo que puedo proponer es el de la época de la pandemia. La dinámica molecular se usa mucho, en especial el campo que más he visto en el cual se utiliza la dinámica molecular es en el estudio de las proteínas y también de los ligandos y todas estas estructuras similares. Y de hecho, gracias a la dinámica molecular, se habla poco, y yo lo he visto que se habla muy poco, pero gracias a la dinámica molecular, cuando hubo la época del COVID, se realizaron avances muy grandes. Yo te hago una pregunta, ¿por qué crees que la cura para el COVID tardó casi un año en hacerse, mientras que para otras enfermedades como la fiebre amarilla o tal vez como el ébola, que ni siquiera tienen, ni siquiera tienen cura o no es tan eficiente? ¿Por qué crees que para el COVID sí se pudo hacer en un año y tan rápido así? Porque para un año que se saque una vacuna, eso es muy rápido. Para mí, cuando fue eso era porque era una inversión de varios países. Para mí, yo lo que veía, como en esa época todos estábamos en casa, yo a cada rato veía las noticias en esa época, ahora ex, antes Twitter, Ujú. como cada país iniciaba su proceso de investigación, apoyaba un laboratorio, sea Cypher, creo que era, no me acuerdo cómo se llama, pero el que hacía Sputnik, AstraZeneca, empezaron a invertir. La idea era que el primero que saque la vacuna era el primero que monopolizaba, por así decirlo. Ujú. Si nos vamos hacia técnica. Para mí Es era algo un poquito algo- más político, a ver quién era el primer país que saca Sí, la cara y dice yo lo puedo sí, resolver. es algo muy real, yo siempre lo digo, pero la ciencia es política. Ujú. Mm, Siempre la ciencia va a estar influenciada bajo intereses políticos, y eso es así, siempre va a ser así. Bueno, y justamente es verdad lo que mencionas. El problema que se tenía con el SARS-CoV-2 es que era un problema a nivel mundial, o sea, que estaba afectando a todo el mundo. Entonces, obviamente, muchas compañías van a querer dar una solución, porque el que dé una solución va a lograr mucho dinero, va a lograr tener mucho poder económico y también el Sí, el reconocimiento de renombre. sacar, claro, obviamente. Entonces, como era una afección mundial, obviamente todos se van a enfocar en lograr la cura. Pero también, además de eso, de lograr la cura, se realizó simulaciones de dinámica molecular, que se habla muy poco. Obviamente también puede haber estudios de DFT y todo lo relacionado, pero se realizaron pero muchas simulaciones en ese año para estudiar cómo cambiaría el SARS-CoV-2 y los siguientes que hubieron
para poder desarrollar la vacuna. Entonces, poco se habla, pero ustedes lo pueden investigar, a los chicos de primero, segundo, tercero que estén viendo esto pueden investigar que las simulaciones hicieron que el avance y el desarrollo de una cura se diera muy rápido. Entonces, la dinámica molecular estudia a un nivel muy pequeño estas estructuras, que en ese caso fue la del SARS-CoV-2, y estudiar bajo distintos regímenes. Entonces, sí, eso es lo poco que se habla de la dinámica molecular, que es muy importante y que logró solucionar una de las mayores crisis mundiales hace muchos Claro, años, pues ¿no? sí, O sea, siempre he escuchado eso también, de la dinámica molecular, más sobre todo en eso del plegamiento de proteínas, que eso justamente en el plegamiento de es, proteínas, y en el unión de proteínas y ligandos, en el estudio del umbrella sampling. O sea, hay muchas cosas que se por pueden hacer eso con a dinámica. veces pensamos que la física pues es solo o bien estudiar lo más grande o más lo pequeño, es decir, o bien estudiamos las estrellas o bien estudiamos la parte cuántica. Ujú, Pero no nos olvida que también podemos hacer cosas más tangibles, como el hecho de incluirnos acá, como mencionándolas, con la medicina y de forma directa. Y no es eso el único caso del COVID, porque eso del plegamiento de proteínas he escuchado en varias investigaciones hoy en día de biomedicina, que es requerimiento básico que se estudie cómo se plegan ciertas proteínas. ujú, Entonces, para que vean que la física no es solo, está solo ligada en esa área. Al final se ligan casi en todas. ujú. Esa es una aplicación de la física, es eso, en medicina también. Ahí se estudió cómo inhibir ese virus, el SARS-CoV-2. Imagino que muchos estudiantes van a tener también problemas, imagino en física computacional, a veces que saben decir, si tú no me compila el código, es el típico error. El ¿Ya? típico, el típico. Y acá es un poco distinto, pero ¿tú cómo saliste de eso? ¿Cómo? Porque a mí también se da a veces dolor de cabeza diciendo, no entiendo qué está mal, o sea, he revisado una y otra vez. Pero, ¿cómo has salido de eso? O sea, ¿cómo has logrado superar? O sea, de esos momentos de estrés más que todo. Sí, la principal frase que yo utilizaba, y en ese tiempo no había ChatGPT, ojo, yo en ese tiempo mi tesis ni la redacción ni los cálculos de simulación los hice con ChatGPT. Y sí fue bastante complicado, la verdad, fue bastante complicado, pero mi principal lema cuando yo hago simulaciones o cuando programo en general es, si funciona, no lo toques. Así que yo simplemente veía, iba probando, me iba leyendo, oh, qué horrible, pero yo la verdad es que digo, qué horrible es el manual de LAMMPS. A mí, en lo personal, no me gustó el manual de LAMMPS. LAMMPS es el software que se utiliza para dinámica molecular. Ese fue el que yo utilicé. Y algunas veces tienes que leer el manual, tienes que ver qué pregunta, tienes que ver qué cosa, para qué sirve esta parte del código, qué hace esto, qué Claro. opciones tiene, qué sufijos tiene para poder hacer tal cosa, tal no. Y algunas veces yo la colocaba y me daba muchos errores. Entonces, ese era mi lema, ¿no? Yo iba leyendo el, ¿El manual? el manual, iba ¿El leyendo apps? el manual de LAMPS, y si iba colocando, iba probando. Y si funcionaba, no lo tocaba más. Ahí lo dejaba. Y si daba algún resultado, pues así. Eso fue para mi tesis. Para mi tesis. Ya, muy bien. Ya saben el consejo. Entonces, como último, tú aquí nos mencionas mucho de dinámica molecular. En fin y al cabo, creo que ya te puedo decir que te especializaste mucho en eso. Ujú. ¿Tú crees que hoy en día, sí, para algún estudiante que esté en quinto, sexto, séptimo, diga, ¿vale la pena hacer dinámica molecular hoy en día? Es que depende. A ver, de que vale la pena, obviamente vale la pena. Ya mencioné uno de los principales Exacto. aplicaciones que tuvo la dinámica molecular dentro del mundo de la medicina cuando hubo la pandemia del COVID-19, que ayudó mucho. Ese ya es un claro ejemplo de que la dinámica molecular a la actualidad es muy eficiente y va a seguir estando. Lo va a seguir estando y va a estar por mucho tiempo porque el hardware va a seguir mejorando. Y más ahora con el uso de la inteligencia artificial. Póngase que en un futuro ya la persona, el usuario, ni siquiera va a necesitar programar. Solamente va a tener que decirle a una IA, necesito hacer tal cosa, y la IA te va a dar una propuesta y ya solamente el usuario o el experto va a modificar ciertas cosas. Hasta Claro. eso puede pasar. Pero de que la dinámica molecular es fundamental en el mundo actual, sí. Eso es total. Ahora, para un estudiante de la carrera de física del SPOT, interesante pregunta. Eso es interesante porque ya depende de los intereses que tenga cada estudiante. Pues si Ujú. un estudiante no le gusta la dinámica molecular, no le gusta sentarse y pasar 8 horas leyendo un código o entendiendo qué hace tal parte del código, leyendo bibliografía, Yes. porque hay que leer un montón cuando se hace dinámica molecular, porque dinámica molecular es de un físico teórico. Las características de un físico teórico es que tiene que investigar y leer mucho, mucho. Al menos un experimental puede pasar en el laboratorio y... Aunque en el laboratorio se gasta más, eso es otro beneficio Claro. de la dinámica Acá no se molecular, que no gasta. gastas nada. Claro. Aunque hay, Internet, energía.
una computadora. Y ya. Exacto. Entonces, sí, mientras que en lo experimental gastas reactivos, usas equipos y gastas más dinero, entonces O sí, pilas por ahí también. claro, claro. Entonces, esas son las ventajas, pero hay que ver el interés de cada persona. Yo no recomiendo que tú estudies dinámica molecular así porque así, obviamente tienes que hacer un estudio de qué es lo que te gusta. Primero, si eres un físico teórico, obviamente te puede servir. Ahora, dentro de física teórica hay muchos campos. Uno de los que yo menciono es la dinámica molecular, pero también existe lo que es la relatividad Ah, o la mecánica cuántica. También existen estudios teóricos de mecánica cuántica, de simulaciones de mecánica cuántica. Por ejemplo, hay un programa que ahorita mismo no me acuerdo el nombre, pero que sirve para hacer química cuántica. Entonces hay muchos programas que se pueden hacer en muchos campos que pueda haber. Entonces, dinámica molecular, obviamente porque yo lo estudié, diría que es un campo muy bonito, es un campo muy interesante porque te ayuda a aprender a investigar. Es otra de las cosas que también me ayudó a investigar, porque hay que hacer mucha comparación claro. bibliográfica, mucha comparación con lo que uno obtiene. Y si eres una persona que te gusta leer, entonces la dinámica molecular puede ser para ti. ¿Sabes cuál fue la primera? La primera fue sobre si eres físico teórico. La segunda Ujú. es si te gusta leer mucho. Y bueno, en tercera instancia podría decir si te gusta programar. Además de utilizar los softwares, tienes que también utilizar otros programas como Python o C, porque los datos que Ajá. obtienes a veces pueden ser muy vastos y necesitas otro programa aparte para análisis. Entonces, esas serían las tres principales características. Ahí para agregarte un poco también sería que aprendan a utilizar Linux. También, Ah, Linux, eso, claro. de cajón. Dentro, sí, eso va de lleno. O sea, el mejor código libre, Linux. Linux. Eso no hay comparación. Entonces, sí, Sí. Linux. Si quieren aprender a programar, Linux. Entonces, esas son las características, ser físico teórico, que te guste leer y que sepas programar en Linux, o en C, o en Python, que son los que más se utilizan. Y entonces, y ahora enfocado un poco más a los primeros semestres, tú mencionas algunas, por ejemplo, física teórica. ¿Qué otras materias tú crees que ellos deben enfocarse desde los primeros semestres para tener las bases suficientes para entender lo que es dinámica molecular? Primero que todo, física newtoniana, luego mecánica clásica. Y esas dos principalmente, esas dos, física newtoniana y mecánica clásica. Claro, a veces algunos en los primeros semestres dicen, ¿para qué me va a servir? Y Y, y física clásica justamente se ve en segundo. No, no sé, ahorita con el cambio de malla no sé cuál se verá, y en sí, en segundo, física no tienen tercero, en segundo mismo. ya, segundo semestre. Entonces sí, una materia que está en inicios y, ¿quién diría? O sea, es una materia muy importante. Así que si quieres estudiar dinámica molecular, física newtoniana, tienes que saberla al derecho y al revés, justamente. Ya. Pasando también esto de un poco tocando el tema de Kik. Ujú. Imagino que, bueno, no sé, ¿no? Pero aquí en Destello yo sé que algunos comentarios sí tenemos hater nosotros. Ah, tienen Hey, haters, wow, sí. son bastante famosos para tener haters. Y de hecho tenemos aquí uno en el público. No sé si tú has tenido algún dato. Bueno, tuve una experiencia con un terraplanista, que fue solamente de manera virtual, ¿no? Ajá. Porque yo en el canal de Sidexétesis, búsquenlo, Sidexétesis, bueno, ya colocarán, yo les mandaré el Sí. nombre y ahí lo colocarán, ¿no? El canal. Y de hecho lo pueden ir a verificar, de que en uno de los noticieros, porque se subieron 3 o 2 noticieros de mi parte que yo los iba discutiendo, en uno de estos noticieros una persona me colocó un comentario, porque la noticia era la siguiente. El modelo de física de partículas estándar no podía explicar el origen y también la naturaleza de ondas que o sea, no sabían de dónde venían, ¿no? Entonces, eso se lo estaban detectando en un punto de la Antártida. Esa noticia está publicada y también ahí se puede colocar una fotito de ese reel. Eh, entonces, justamente esa noticia eh, llamó la atención de un conspiranoico. Entonces, ese conspiranoico, déjame ver, lo voy a buscar de hecho, y voy a leer su comentario aquí en directo porque me pareció algo súper loco que yo digo, oye, pero qué pensará esta persona para poner ese tipo de comentarios? Porque obviamente uno sabe que los conspiranoicos existen, que están entre nosotros. Hay gente que aún sigue Claro. creyendo que la Tierra es plana. Y bueno, cada quien puede creer lo que a uno mismo le convenga, sí, pero hay cosas que no, o sea, yo no doy crédito. Por ejemplo, a lo de la Tierra plana yo no doy crédito. Eso ya hay muchas Varios formas de experimentos. demostrar. Ajá. Ah, aquí está, aquí está.
Déjame ver, aquí están los 3 videos. Déjame ver en cuál de estos es. Porque aquí tengo el comentario ya seleccionado. Aquí no, este no es. Ah, ese de aquí. Señales, o sea, lo voy a mostrar aquí. A ver. Es este de aquí, aquí que se ve la portada. Esta es la portada del video. Ahí justamente, como pueden ver. Bueno, y como seguía diciendo, en este video que se llama Señales misteriosas del espacio y una erupción solar que golpeó la Tierra, noticias de junio del 2025, en el cual se tiene casi 550 vistas, me coloco en el siguiente comentario. No es casualidad, es provocado por las élites y los poderosos. Quieren saber más que Dios, pero solo hacen el ridículo y se condenan porque no son nada, pero nada delante del Rey del universo. Solo son polvo en una balanza. De un soplido serán eliminados para siempre en breve. Literal, o sea, amén, amén. Que se ve, ahí está quedando grabado el comentario en el chat. Supongo que sí se ve, ¿no? O sea, que se ve el comentario que me colocaron en uno de los videos, que no esperé que en uno de los 3 primeros videos que subiera se viera ese tipo, o sea, que alguien comentara eso, me pareció algo, no sé, qué loco, qué loco. Tú como ya graduado, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de primer semestre en esto de... Estudiantes de primer semestre, ¿qué consejo le daría? Lo que yo más recomiendo es que ustedes, como estudiantes, primero estén conscientes de la importancia que tiene estudiar estas carreras de física. Esta carrera no solamente de física, sino de matemáticas, química, biología o cualquier carrera científica. Todas estas son fundamentales para la generación del nuevo conocimiento. Sí. Las ingenierías utilizan el conocimiento generado por estas carreras básicas, por las ciencias básicas. Y de ahí, de la ingeniería, nace la aplicación. Entonces, primero que nosotros los estudiantes, nosotros debemos aprender y entender la importancia de la carrera que se está estudiando. Ustedes como ustedes como estudiantes de primero, de segundo o de tercero, de que están en semestres recién iniciando, o sea, son niveles prematuros, deben tener conciencia de eso y saber de que para lo que vienen a estudiar, si es que se quieren graduar de la carrera de física, es para ser investigador, para hacer investigación, generar nuevo conocimiento. Exacto. Y también apoyarte con redes de estudiantes que tengan el mismo interés que ti. Y no solamente de estudiantes, también de profesionales. Entonces, el consejo que yo les doy es, denle importancia a la física, al igual que las ciencias base. Y de esa forma nosotros no solamente vamos a mejorar nuestro entorno, vamos a mejorar la polis, sino que también vamos a poder hacer un cambio dentro del Ecuador. Cuando haya más estudiantes, más profesionales dedicados a la ciencia, obviamente el Estado va a darse cuenta de eso y se va a poder generar más inversión entre la academia y la industria. Esa es la principal forma, además de ya darle la importancia, también es tener ese interés de trabajar y de aportar dentro del campo científico, pero eso ya es cuando vayan a ser profesionales. Entonces, si se hace más divulgación como este tipo de cosas o otras, como ya generar proyectos de investigación o hacer divulgación, todas estas cositas van a ayudar poco a poco, tal vez no en un año, tal vez no en 2, pero sí en 5 o tal vez en 10. Pero si se sigue manteniendo la constancia, poco a poco se va a poder lograr eso, de que se le dé más importancia a la inversión entre la academia y la industria. De esa forma, el conocimiento que se genera en la academia por nosotros, por los científicos, va a poder ser traspasado a la industria y tener una aplicación real, y obviamente en las industrias se va a generar el suficiente ingreso para que también este dinero se retome otra vez a la academia. Entonces, de esta forma, solamente con nosotros mismos, primero nosotros, empezar a darle la importancia que de verdad se merecen a estas carreras científicas, solamente ahí vamos a lograr superar. Así que si tú eres un estudiante que recién está comenzando, analiza, piensa y pregúntate, ¿de qué me va a servir para mí la física? ¿De qué me va a servir para mí esta ciencia? Y con esto que yo te he dado, yo te estoy dando el potencial que tiene estudiar una carrera
como lo que es física, que además la física tiene diversas aplicaciones y la aplicación que más impacto tiene aquí en el Ecuador para la física es la física médica. Es una de las aplicaciones más grandes que tiene la física dentro del Ecuador. Así que tampoco es que no hay trabajo o que no sé qué voy a hacer luego de que yo me Desarrollo. gradúe, claro. O sea, hay muchas posibilidades de hacer física y además las herramientas que te proporcionan dentro de la carrera de física también te van a ayudar a otras como la investigación, como la redacción. Entonces, no es una materia que te va a dejar, no es Carrera. una carrera que te va a dejar sin herramientas, te va a dejar muchas herramientas. Y en un futuro, yo sé que dentro del Ecuador se va a generar un cambio dentro de la ciencia que va a permitir que las personas que ya se encuentran dentro de este campo den un salto muy grande. Entonces, piénsenlo y analícenlo, que la física tiene mucho que dar. Bueno, Orozco, como pregunta final, si pudieras enviarte un mensaje por Kik a tu yo de primer semestre, cuando estabas dentro de la carrera, ¿qué le dirías y cuántos bits le podrías donar? Uf, mm, es una pregunta que me tengo que pensar un ratito, porque hay muchas cosas que me gustaría decir, la verdad, pero si solamente tengo que elegir una, a mi primer semestre. Bueno, al que le diría, lo que le diría a mi chico de primer semestre es genera contactos. Solamente la mandaría así. 100, bueno, aquí en Kicks ya salieron los Kicks, así Ah, ya, que ahora son Kicks. Desde un Kick se puede mandar, pero yo le mandaría 100 Kicks, que es $1.20, algo así. para la escuela. Claro, claro, para las colas, para refrescarse. Yo nomás le mandaría, generen contactos. Y también para las personas que se encuentran aquí presentes, generen muchos contactos. Y no me refiero solamente a las autoridades, a la gente administrativa y a los profesores. Me refiero también a los estudiantes, a tus compañeros, más que todo a tus amigos, obviamente, y a los conocidos aquí. Y no solamente generar contactos dentro de la poli, sino también generar contactos por fuera, por tu barrio, llevarte bien con tu vecino y todo. Porque no hay nada más importante que la ayuda que te puede proporcionar una persona, porque somos personas que vivimos en sociedad y obviamente vivimos con personas alrededor y obviamente cada persona va a aportar en cierta forma o en menor medida a cada persona. Entonces, mientras más personas tengas en tu grupo alrededor, vas a poder tener la posibilidad de tener más ayuda. Y de la misma forma en la academia, si generas un buen contacto, ya sea en los grupos de investigación, en clases o en eventos, vaya mucho a eventos, mucho, aunque digan, este evento qué pereza me da ir, o este evento no debe Sí. ser importante. Si tienen el tiempo, háganlo. Obviamente, si tienen un examen al día siguiente que va a decidir si se quedan o no, obviamente no lo No. hagan, pues, pero ahorita que está comenzando el semestre, generen muchos contactos de todo tipo. Ese fuera mi consejo, generen muchos contactos, porque eso es la realidad. El que más contactos tienes es el que más se puede desenvolver en la sociedad. Tienen que generar contactos porque la ayuda siempre la van a necesitar y ustedes no saben en qué momento van a necesitar Mundo de vueltas. qué tipo de ayudas o qué cosas. Entonces, tienen que hacer, y eso me preocupa también, de que no solamente en la carrera de física, sino que también en las carreras de ciencias son muy cerrados, muy cohibidos. Entonces, Cada no quien se trata a su rumbo cada aquí. quien a su lado y no es el objetivo, no es el objetivo, no es el objetivo de cerrarse, más que todo porque este es un dato muy importante y lo pueden investigar, cualquiera lo puede investigar. La gran mayoría del conocimiento que se encuentra dentro de la universidad, y más que todo que estamos en una universidad de Latinoamérica, en Ecuador, está desactualizado o es un contenido muy viejo. El, lo que tú puedes aprender en la universidad, la gran mayoría, de hecho lo que sea la carrera de física, lo puedes aprender fácilmente en internet con un coste de cero, o sea, de nada, Es verdad. de nada. Todo el material que se encuentra dentro de la universidad está dentro del internet y ahorita si tú eres un buen autodidacta, puedes obtener todo el conocimiento de un físico que se da aquí en la poli. Entonces yo por eso lo digo. Yo, más que todas las universidades, y es el enfoque que ustedes también deberían tener, las universidades deberían ser lugares de encuentro para generar contactos. Yo al menos lo veo así.
ustedes pueden tener una opinión diferente, o tú, Jonathan, puedes tener una opinión diferente. Igual, concuerdo. Pero en la universidad es una de las formas que sí, que sirve para aprender, claro que sí, nadie lo niega, pero hay formas mucho más eficientes de aprender. Hasta ahora con la aplicación de la IA que le puedes poner aprender tal cosa y te lo va desglosando todo. O sea, hay muchas formas de aprender. Y demás. Muchas. Entonces, yo les recomiendo que tengan ese enfoque. Ver la universidad no como un lugar para aprender, que sí, que obviamente van a tener que aprender y tener determinadas notas para pasar el semestre, eso sí, y además que el título también ayuda. Claro que sí, un título de tercer nivel va a ayudar, y alguien que tenga un título de cuarto o de quinto nivel, obviamente que va a ayudar, eso no lo niego, pero deberían tener el principal enfoque debería ser, yo vengo a la universidad para generar contactos, debo ser un lugar para Aprovechar. para aprovechar y conocer gente, que eso quede claro. Ya, muy bien. Como tú mencionas, aquí dentro de la Facultad de Ciencias todos venimos por lo mismo, aprender de ciencia. Entonces, qué mejor lugar para generar aquí contactos. Sí. Así que eso, no se cierren estudiantes, o sea, traten de abrirse. Los demás estudiantes están igual que ustedes, teniendo esa misma ansia de tener contactos o el hecho de aprender. Y desde ahí, que eso que tenemos en común de querer aprender, se pueden formar muchos lazos. Claro. Ya. Entonces, como ya mensaje final, muchas gracias Nolasco por asistir. Nos enseñaste mucho de la dinámica molecular, las aplicaciones que tienen a física más allá de no solo lo que es lo más común que se escucha de un físico, que es la relatividad general o la mecánica cuántica, sino más tangible, como nos mencionó él en la medicina. También recordar que Nolasco también hace divulgación científica. No sé si nos puedes mencionar cómo te podemos encontrar. Sí, me pueden encontrar como en Instagram como Nolasquito322 y en Facebook como Nolasco Ramírez. Entonces esos son los dos lugares en los que usualmente asisto. También el canal de YouTube de Sidexetes, ahí pueden ver 3 videos que he subido. En este tiempo tengo que admitir que he estado un poco ausente porque he estado a full con el trabajo. Pero ahí están los canales, están presentes el material que he subido. Y también en Kik me pueden encontrar como No Las Quito, con K. No Las Quito. Entonces, bueno, también ahí he dejado un poco los directos, pero igualmente dentro del canal de Kik pueden ver un montón de cortos que se han salido de los directos y que son full graciosos. Yo creo que sí iba a hablar un poco de mi canal de Kik, pero yo lo prefiero dejar como sorpresa, como easter egg, Claro. como que dicen, para que vean, para que lo busquen y vean los shorts, que se les dice así, que están dentro del canal y se van a cagar de risa. Entonces, Claro, eso también, que vean que los físicos somos muy versátiles. Ya teníamos en el primer episodio a Aldo, que era un cantante, a Paul, que en sí también tiene sus poemas, también un artista. También a Nolasco también se va en rumbo, parecido a nosotros de divulgar, pero hay que admitir, Nolasco es más entretenido, tiene esa más chispa y esa más carisma que la mayoría de nosotros, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Nolasco. En serio, nos gustó eso que nos hayas regalado este pequeño espacio. Y no se olviden también de seguirnos y si quieren más, comentar y demás. Claro que nos sigan también. Claro. Y ya saben, espero que esos consejos que nos dio hoy día Nolasco les sirva a ustedes y a ustedes estudiantes que no saben qué mismo elegir. Y también los últimos semestres. Es en sí para todos, para que la física sea así más fuerte y más unida. Así que no olviden seguirnos, comentar. Y bueno, esperen el siguiente capítulo de Manual de Supervivencia. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego.